Bueno, esta es la condición del ser humano, que somos seres libres, que sabemos qué es lo bueno y lo malo, y que en el común de los mortales a veces lo hacemos bien y vamos haciendo nuestros equilibrios, bueno, y esa es la condición del ser humano, de una fragilidad. Por eso dicen que somos pontífices, porque estamos en un puente, estamos colgados entre el cielo y el infierno, y que en la medida en que nuestra libertad nos puede llevar para aquí o nos puede llevar para allá. De verdad, pregúntate, porque eres inteligente y te haces preguntas, con lo cual pregúntate, de verdad, como eres libre, que tus acciones estén iluminadas por esas respuestas que te has dado porque te has preguntado. O mejor dicho, como eres inteligente, pregúntate, como tienes una capacidad de amar, pregúntate qué es lo que amas. Bueno, pues La Falleda es un proyecto que nace con la vocación de dar trabajo a personas con trastornos mentales graves que evidentemente no estaban en condiciones de estar contratadas por una empresa ordinaria, partiendo de la base de que el trabajo es un escenario fundamental para cualquier individuo y para estas personas todavía más. Entonces nacemos en el 82 con esta idea clara. Buenas tardes, Cristóbal, y gracias por atendernos aquí en La Falleda, que hemos comido ya. A ver si aguantamos despiertos sin hacer la siesta. Espero que sí. ¿Eh? Ha estado muy buena la comida y el helado también. Voy a empezar al revés de como empiezo normalmente una entrevista. En las entrevistas que suelo hacer hago 3 preguntas al final para conocer mejor a la persona. Yo te lanzo las 3 y tú me contestas las que quieras y las que no también. La primera pregunta que suelo hacer es ¿qué es para ti ser feliz? La segunda que suelo hacer es ¿qué quieres ser de mayor? Y la tercera es ¿qué crees que hay después de la muerte? ¿Y quieres que empecemos la entrevista así? Tal cual. Sin calentar previamente. Es que creo que va a ir mejor luego al revés. Aquí tú mandas. Me has preguntado que qué es lo para que ti ser feliz. Esta pregunta me la han hecho, no sé si a menudo, pero varias veces. Para mí la felicidad es sinónimo de estar en paz. Y estar en paz es fundamentalmente estar en paz con uno mismo. Creo que fue Aristóteles quien decía que el hombre quiere ser feliz como objetivo en la vida. Y el éxito de una persona para ser feliz, yo también digo que es intentar pasar poca vergüenza el día que me muera. Que es lo mismo que intentar estar en paz. Sí. Y digo lo del éxito porque veo a mucha gente que no tiene claro qué es el concepto del éxito. Y me parece que esta es una reflexión importante. Que primero, que la única cosa cierta que vas a tener en tu vida es que te vas a morir. Y que la única cosa cierta es que cuando te mueras te vas a pasar un examen riguroso contigo mismo y que vas a pasar vergüenza, con lo cual el objetivo sería que pases poca vergüenza o la menor vergüenza posible. No sé si te he contestado a esta pregunta de la felicidad, pasando por la paz. Sí, la paz. La paz profunda. Como objetivo, porque también hablan de que la felicidad es como una manta pequeña, que cuando te intentas tapar los pies se te salen los hombros y cuando te tapas los hombros te quedan los pies. Es como muy difícil, ¿no? Tener todo el cuerpo abrigado. La segunda, ¿qué es lo que quería ser de mayor? Pues de mayor me gustaría ser, o mejor dicho, yo intento caminar hacia ser sabio. Sabio en el sentido de saber lo que es importante en la vida, y lo que me parece que lo más importante en la vida es decidir qué es lo más importante. ¿Y has decidido ya qué es lo más importante para ti? Yo hace muchos años que descubrí que es lo más importante y es morirme con poca vergüenza. Con lo cual, de mayor quiero ser sabio o quiero caminar hacia la sabiduría, como la felicidad, sabiendo que uno no
no la consigue, Nunca. pero si sabes que vas en la buena dirección, pues cada día eres un poquito más sabio o un poquito menos ignorante. Con lo cual reconoces que la sabiduría existe, ¿no? Y que la sabiduría está como en el camino contrario del egoísmo, de la soberbia, de la falta de humildad. Todo eso son elementos que configuran a las personas sabias que yo he conocido personas sabias. Y todas tenían estas características de gente humilde y de gente buena, fundamentalmente. Y la tercera pregunta... ¿Qué crees que hay después de la muerte? Pues evidentemente me parece importante que pongas la palabra creencia, porque aquí yo no tengo la certeza, pero sí tengo la firme creencia de que el alma humana, que por definición es espiritual, es decir, el ser humano no es este cuerpo en el que habitamos, sino que somos algo diferente de este cuerpo. Y lo que pienso, porque lo he oído de otros, es que después de la muerte hay otra vida, que hay un juicio, o mejor dicho, hay un juicio mientras te mueres. Es tu autojuicio y luego hay un juicio, ¿no? O sea, hay Sí, dos juicios. que es el mismo, porque de alguna manera aquella parte de ti que te juzga es la misma parte que hay detrás de la muerte. Es decir, si definimos que el ser humano es lo que nos constituye esencialmente es la parte espiritual, de espíritu hay uno, no hay varios espíritus, hay uno. ¿Qué pasa? Que es un espíritu a lo grande, que se manifiesta el mismo espíritu a lo grande en pequeñito en cada uno de nosotros. Con lo cual, esa vida post-mortem, que como he dicho está dentro de las creencias, yo eso no lo puedo demostrar a nadie, pero me parece que es muy importante creer que esto es así, porque eso te orienta a tener una vida diferente de si piensas que no hay nada, ¿no? Con lo cual me parece una creencia útil. Me parece muy útil saber que lo que tú hagas en esta vida no tiene consecuencias, las tiene. Y mejor dicho, las tiene ya en esta propia vida. Sí. De hecho, yo conozco gente que tiene una vida desastrosa porque han decidido vivir desastrosamente, ¿no? Con lo cual, lo que hablamos del efecto y la causa, ¿no? Es decir, no hay efecto sin causa y nosotros constantemente con nuestras acciones estamos causando efectos posteriores. ¿Y tú crees que hay personas que viven sin esa creencia, pero que pueden vivir de una forma adecuada? Sí, claro, yo conozco muchas. O sea, no, una cosa no quita la otra. Yo conozco muchas personas que no son creyentes, que no sé qué, y que tienen una vida ordenada. También me pregunto que por qué la tienen ordenada. Claro. Es decir, que Tú piensas, si no lo creen, ¿no? Si no tienen una respuesta de por qué yo tengo que hacer el bien, ¿por qué lo haces? Claro. Esa es la gran pregunta del relativismo, ¿no? Es decir, yo conozco cantidad de gente buena que no creen en nada. Y cuando les preguntas que por qué haces el bien, pues tampoco te saben. Y dicen, pues porque me sale. Claro, te sale porque el ser humano, el concepto del bien... Los principios, ¿no? Claro, claro. Pero eso te lleva a la creencia. Es decir, yo siempre digo que todos somos creyentes, porque el ser humano piensa y se pregunta, y todos somos creyentes, unos creemos que creemos y otros creen que no creen. Pero de creer, creen en que no creen. Y yo siempre digo que hace falta tener muchísima, muchísima fe para ser ateo. Porque cuando tú haces preguntas importantes, no les encuentras respuestas, como ¿por qué haces el bien? Sí. Cuando en el fondo lo que te gustaría sería pues hacer lo que te dé la gana. Hombre, ser ateo y hacer el bien tiene más mérito, ¿no? ¿O no? No sé si tiene más mérito o no, pero yo siempre lo he visto como tú dices, algo raro, ¿no? De decir, ¿por qué lo estás haciendo? Claro, sí, ¿no? Claro. A mí me parece que es una falta de rigor intelectual. Pero bueno, es una modesta opinión, y digo lo de modesta para quedar bien. Que si tú eres rigurosamente a nivel intelectual, buscas el que 2 y 2 son 4... Es imposible que no haya llegado a una...
¿Ah? ¿Y qué es ya podemos acabar la entrevista. Ya estamos, ya. ¿Qué es ser humano? Que es una de tus grandes preguntas y por lo que... ¿Qué es el ser humano? Yo hago una corrección a la filosofía clásica. La filosofía clásica siempre ha hecho las tres preguntas, ¿no? El quién soy, soy, el de dónde vengo y el a dónde voy, ¿no? A mí me parece que estas tres preguntas son las preguntas filosóficas de siempre. Pero yo hago una corrección, en vez de decir quién soy, yo digo qué soy. A mí me preocupa qué somos, qué nos constituye como ser humanos, qué nos diferencia pues, de mi perra. Yo tengo, bueno, me gusta tener animales a mi alrededor, me parecen unos grandes maestros los animales. Con lo cual mi pregunta, que hace muchísimos años que me la hice, es esta: ¿qué es el ser humano? Evidentemente, del de dónde venimos y el a dónde vamos, esas las mantengo como grandes preguntas. Pero hago esta corrección del qué somos porque me parece más didáctico, ¿no? Porque cuando uno le pregunta quién eres, pues mira, yo me llamo Cristóbal, soy de no sé quién, el quién soy. Pero cuando tú te preguntas qué eres, ya no dices que soy de mi pueblo o que es otra pregunta diferente. Bueno, ¿me estás preguntando eso? Sí. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿O qué eres tú? ¿O qué somos? Primero tú y luego los demás. Bueno, evidentemente, pero cuando yo me pregunto qué soy y veo que soy más o menos como el resto de gente que me acompañan, mi pregunta es ¿qué es el ser humano? Entonces aquí me respondo qué soy yo y quién eres tú, y quién son mis hijos y qué son mi mujer, y qué es el ser humano. Y evidentemente, a diferencia de los filósofos modernos que pretenden empezar la filosofía desde cero, es decir, yo he pensado que ha habido gente hacia atrás, muchísimo más listos que nosotros, que se han hecho estas preguntas y se han contestado, ¿no? Entonces mi referente es Platón, que no Aristóteles, hablo de Platón, porque pienso que hay una gran diferencia si entiendes bien Aristóteles y a Platón, y que piensas que Platón va mucho más allá, que Aristóteles baja el nivel. Sí. Bueno, de hecho, empieza a bajar el nivel hasta nuestros días, ¿no? Platón dice, o mejor dicho, el pensamiento tradicional, aquí incluyo otro concepto, porque Platón lo único que dice es lo mismo que han dicho Pitágoras, o lo mismo que dijeron los egipcios, y lo mismo que han dicho los sabios de todos los tiempos, y nihilo tempore. Pues el pensamiento tradicional, que Platón lo ejemplifica y lo explica pedagógicamente a través de sus diálogos, dice que el ser humano, por una parte dice que es cuerpo, alma y espíritu, porque es evidentemente que el ser humano es un espíritu encarnado, pero además dice que esa parte espiritual que tiene el ser humano, que no la tiene el resto de los seres vivos de nuestro mundo, partiendo de la base que puede haber otros mundos que desconocemos y que desconoceremos, dice además que esa parte espiritual está dotada por la inteligencia, si somos muy inteligentes, tan inteligentes que somos capaces hasta de elaborar la teoría de la relatividad y muchísimas más cosas, con lo cual somos seres inteligentes. Somos seres que tienen una voluntad capaz de discernir el bien y el mal, y que tenemos una parte anímica que es capaz de amar el bien y la verdad, o odiar la mentira y la maldad. Con lo cual tenemos tres niveles, cuerpo, alma y espíritu, y dentro del espíritu tenemos tres niveles, que somos inteligentes, que somos libres y que somos amorosos. ¿Sí? Con lo cual, el ser humano es eso. Y eso lo sabemos de hace muchísimo tiempo. Y además, Platón te dice que venimos de un mundo en el que hemos visto las ideas eternas de la verdad, la bondad y la belleza, que estamos en un espacio terrenal en donde, como somos libres, podemos caminar hacia esa verdad, hacia ese bien y hacia esa belleza, o no, y que habitualmente no lo hacemos, porque habitualmente mentimos,
que habitualmente no somos justos y que habitualmente hacemos cosas feas, ¿sí? Y esa es la condición del ser humano. ¿Por qué crees que es más fácil hacer el mal que el bien? No, yo no digo que sea más fácil, digo que es habitual. Y con lo cual, bueno, primera... ¿Y habitual no es más fácil? Cuando alguien hace más de una cosa que de otra. Pues quizás sea más, sí, estaría bien. A mí no me gusta poner la palabra Le podemos fácil. cambiar un sinónimo a fácil, pero... Sí. En todo caso, una previa, es decir, yo estoy aquí utilizando conceptos de alta metafísica sin ser un metafísico, con lo cual tengo que advertir a ti y a los posibles oyentes o espectadores de esta grabación en su momento que no se confundan, que soy un mindungui, que he leído cosas y que he intentado, de eso que he leído, qué es lo que me ha resonado lo que te resuena a ti dentro de mí y que considero que además me ha servido para mi vida de cada día. Con lo cual habrá preguntas que cuando pase un cierto nivel no te sabré contestar y te digo, ya, pues como yo me creo todo esto, lo otro lo doy por supuesto y me parece que está bien. Hecha esta aclaración, claro, aquí nos tendríamos que, a tu pregunta de por qué, nos teníamos que remitir, y por eso advierto de que no me profundices mucho más porque no podré contestarte, pero el mito, que es así un mito, cuando la gente dice, no, es que la Biblia es un mito que hay que leerlo sabiendo que estás leyendo, ¿no? Con lo cual no hay que leerlo de una manera literal, con lo cual hay que saber que estás leyendo un mito. Pues el mito de la creación y el mito del jardín y el mito de la caída de nuestros primeros padres, cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues hay una caída, con lo cual el ser humano es un ser que misteriosamente está a caballo entre un camino ascendente que le llevaría a su mejor versión, a la versión esa de la sabiduría que hemos dicho antes, pero que este mismo ser puede elegir el camino contrario de llevarse hasta las peores realidades que todos hemos conocido, de personas malas, incluso malvadas, ¿no? Y son tan personas como tú y como yo. Entonces, de la misma manera que he conocido a sabios y santos, gente que han sido, y todos los conocemos, todo el mundo habla, pues yo que sé, de la Madre Teresa de Calcuta, que yo no la he conocido, pero parece ser que es una buena mujer, ¿no? O tantos, y históricamente, pues San Francisco, o sea, yo qué sé, ¿no? Con lo cual todos sabemos que ha habido personas que han decidido escalar por la escalera del bien. Y otros sabemos que otras personas que han decidido descender por la escalera del mal. Bueno, pues esta es la condición del ser humano, que somos seres libres, que sabemos qué es lo bueno y lo malo, y que en el común de los mortales a veces lo hacemos bien y vamos haciendo nuestros equilibrios, y bueno, y esa es la condición del ser humano, de una fragilidad. Por eso dicen que somos pontífices, porque estamos en un puente, estamos colgados entre el cielo y el infierno. Y que en la medida en que nuestra libertad nos puede llevar para aquí o nos puede llevar para allá. Y cada cual es libre de escoger, con múltiples circunstancias de haber nacido con no sé dónde, de haber nacido de otra manera, con una familia, ¿sí? Pero el hombre es así, está construido con esas piezas. Esa es mi opinión. ¿Y cómo consideras que fueron las circunstancias de tu infancia? Bueno, pues como la infancia de todo el mundo. Para llegar a ser quien eres hoy en día. Bueno, hay un camino en el medio, pero... Sí, esto también nos llevaría a hablar del destino, Pero en todo caso, mi infancia, como la infancia de todos, nos marca en alguna medida, pero no nos determina. Es decir, nos condiciona, pero no nos determina. Nos condiciona mucho, pero aún podemos cambiar. Claro, porque, estoy de acuerdo. Porque seguimos siendo libres. Como seguimos siendo libres, seguimos siendo responsables de aquello que hemos decidido. Pero evidentemente que condiciona. Haber nacido en una familia rica o en una familia pobre, o yo qué sé. Haber nacido donde has nacido te genera unas condiciones que son las que son, pero no te determinan. Pues yo nazco en un pueblo de Aragón a 25 kilómetros de Zaragoza, se llama Zuera, en la dirección al norte,
de mi pueblo se veían los Pirineos. Y cuando tengo 13 años se muere mi padre de un ataque al corazón, con lo cual vivo en un pueblo de agricultores, de secano, una gente pobre, es decir, gente pobre económicamente. Sí. A los pocos meses, sin tener ningún tipo de estudios de la enseñanza primaria, me voy a trabajar con un tío mío que era sastre a Zaragoza, y me voy a vivir con una hermana de mi madre a Zaragoza, que vivía allá, y empiezo a trabajar de aprendiz de sastre en una sastrería. Sí, sí, mi infancia, pues una infancia normal en un pueblo donde podíamos jugar al fútbol en la carretera porque no pasaban coches. Es decir, un mundo de los años de la posguerra, con una economía de subsistencia, pero yo no he pasado hambre, ni he pasado ningún tipo de calamidad, pero sí que una economía, pues eso, de la economía de aquellos años. Toda mi juventud la paso en Zaragoza sin padre y sin familia, porque prácticamente luego mi madre viene a vivir a Zaragoza, pero yo ya soy un ser independiente, de que no tengo una vida familiar con unos padres que te educan y no sé qué, sino que, bueno, yo a los 13 años, pues esto, hay esta historia. Son años del franquismo, entonces yo empiezo a militar en el Partido Comunista, voy 2 veces a la cárcel, me detienen, me pegan unas palizas inolvidables. En aquella época la Brigada Político-Social pues tenía tratos poco amables con los perseguidos, los rojos, que nos llamaban en aquella época. Yo desde siempre he tenido inquietudes de tipo, más que intelectual, existencial. Me preguntaba por eso. Es decir, yo recuerdo el peso de la libertad. Es decir, yo me acuerdo de observar a los animales y ver que ellos no se angustiaban por la vida, que vivían felices en su entorno. Sí. Yo he sido siempre un chaval solitario, muy amante de la naturaleza. Es decir, una de mis aficiones era cazar escorpiones. En mi pueblo, que es un pueblo de secano, pues los animales son duros. Entonces los escorpiones me seducían. Bueno, me parecía un animal muy interesante. ¿Te estoy contestando? Sí. Bueno, el caso es que paso mi juventud en Zaragoza, militando en el partido, me detienen, voy a la cárcel 2 veces, tengo estas inquietudes intelectuales de preguntarme qué es esto de la libertad, que nos vamos a morir. La muerte de mi padre me afecta lógicamente, porque es vivir la muerte de una manera muy directa y joven. Sí. Leo en aquel ambiente de los rojos, ¿no? Entonces el marxismo, el existencialismo, el psicoanálisis son las fuentes que nos están alimentando, nos están calmando la sed intelectual de la gente que estamos allá. Porque si estamos allá no es por casualidad. Yo no he estado en una discoteca en mi vida, no sé qué es una discoteca. Bueno, sé porque la gente habla, pero yo no he estado nunca en una discoteca. Y sí que me enorgullezco de ello, porque me parece que ahí no debe haber muchas cosas interesantes, pero en todo caso, pues esta es mi juventud. Conozco a 2 psiquiatras, bueno, conozco porque yo estoy interesado por el mundo de la conciencia, eso, qué es esto de estar cuerdo y qué es esto de estar loco, qué es esto de la conciencia, que es algo que me sigo interesando muchísimo a fecha de hoy. Llevo 40 o 50 y tantos años pensando sobre este misterio que es la conciencia o la inteligencia o la parte espiritual que nos define como seres humanos, que para mí es lo mismo. Voy a visitar el manicomio de Zaragoza, de estos colegas, de estos camaradas del partido que trabajaban en el hospital. Me llevan a la enfermería del manicomio. Era un lugar terrible, es decir, lo recuerdo como si fuese ahora mismo, y estoy hablando del año 70. ¿Cuántos años hace ahora de esto? 56. 56 años. Recuerdo cómo vivían una cincuentena de hombres que estaban allá, que parecía
un establo, más que evidentemente de hospital, estaba el letrero de la puerta, y ya, ¿no? pero nada más. Y sobre todo recuerdo el olor, que el olor de un establo de animales es aroma de Chanel número 5 en comparado con el olor que había allá. Yo ya tengo una sastrería propia, yo tengo mi propio negocio, humilde, porque un negocio de sastrería es tener una máquina de coser y una plancha, y una tijera. Que decirte que no hacía falta una gran... Pero es un oficio precioso, ¿no? Porque como cualquier oficio artesanal, es una maravilla. Antes hemos hablado, en la comida hemos hablado de crear, ¿no? Pues los artesanos creamos de la nada, creamos cosas. Y decido dejar la sastrería y decido irme a trabajar al manicomio. Y me voy a trabajar al manicomio de loquero, sí, porque no tengo ningún tipo de formación, con lo cual trabajar de mozo de manicomio, en la nómina tenías el nombre de mozo de manicomio, pero el lenguaje cotidiano era el loquero, ¿no? Sí. Igual que hay el enterramort, que son oficios que también llamaban, es decir, todos tenemos un oficio en función de algo, es decir, no somos enterramorts por casualidad, o no somos loqueros por casualidad, o ingenieros por casualidad, sino que, bueno, pues yo entro a trabajar de loquero en el manicomio de las Delicias, y ahí empieza la historia. Y luego pasamos a la siguiente parte, aquí en La Falleda, pero este viaje primero que haces, ¿crees que tu padre hasta que se murió o tu madre, o sea, antes de tus 13, 14 años, te habían transmitido algún valor que te hizo llevar ese camino, o crees que fue fortuito? El camino de irte a Zaragoza, de empezar a leer, de querer militar. Mira, esta pregunta no me la han hecho nunca, ni me la he hecho yo. Yo no tengo un recuerdo claro de que esto que le podríamos llamar ahora vocación, es decir, primero en mí aparece una necesidad intelectual que la muerte de mi padre seguro que tuvo que ver, de preguntarme qué es esto del vivir y del morir y qué pasa después de la muerte, y estas preguntas existenciales. Sí, que te provocó eso. Que a mí me lo provocó cuando tengo 13 años, ¿no? Y evidentemente supongo que esto me moviliza lo que en el fondo todos llevamos, porque todos estamos construidos con las mismas piezas del puzzle, todos estamos construidos. ¿Qué pasa? Que luego esas piezas se articulan en el tiempo y en el espacio de formas diferentes, ¿no? Entonces yo cuando dejo mi pueblo y me voy a Zaragoza a trabajar con mi tío, lo que sí que es cierto es que yo, por ejemplo, pues yo no tengo una buena opinión de las cosas que hace mi tío. Había cosas que no me gustaban. Bueno, ahí yo tengo un juicio moral en donde digo, aquí hay cosas que a mí no me satisfacen. ¿Sí? Cuando estoy en la sociedad veo que hay cosas injustas y me meto en el movimiento comunista y con el riesgo de ir a la cárcel. De hecho, acabo en la cárcel. Ese motor que me lleva a mí a ver cosas en mi tío que no me gustan, que evidentemente me marcho de mi tío, ¿no? O ese meterme en el movimiento político porque veo cosas en la sociedad que son injustas y que quiero colaborar, pues yo pienso que yo no puedo atribuir a que, evidentemente en mi casa no eran ladrones ni eran no sé qué, eran buena gente, pero no creo que me venga de allá. Mi padre pues era una persona normal, no creyente por otra parte, Y entonces el hecho de que te haya sucedido, ¿crees que es porque cada uno somos de una forma y a algunos les nace ese sentimiento? Porque si nadie te lo ha provocado y tú ya tenías esa curiosidad primero, luego intentar combatir causas injustas, luego meterte en un sitio que te parecía que trataban injustamente a estas personas, lo lleva cada uno de fábrica. Y... Sí, es decir, de fábrica todos, en tanto que somos seres humanos, todos llevamos de fábrica el sentido de la verdad,
del bien y de la belleza. Todos lo llevamos. Si no, no seríamos hombres. Independientemente de dónde nazcas y cuándo nazcas. Esta es mi certeza. Esta sí que tengo la certeza. Entonces, ¿cómo cada uno de los individuos respondemos a esa inquietud interna que tenemos? Esto es un misterio. Entonces, hay personas que deciden meterse a ganar dinero de una manera absolutamente mafiosa y acaban, pues como el Ábalos, con prostitutas en los paradores nacionales. Y lo han decidido. Ese señor ya sabía que lo estaba haciendo mal. Digo lo de Ábalos porque está en los periódicos ahora. Y a mí me hace gracia cuando veo un personaje de estas características, me gusta y dices, hombre, ¿cómo ha llegado a hacer todo esto? ¿No? Que son tonterías, porque en el fondo son tonterías. Entonces aquí aparecería el concepto de vocación, el concepto de destino y el concepto de libertad personal. He sido yo quien he decidido meterme en política, he decidido yo el que ha dejado la sastrería para irse a trabajar a un manicomio, he decidido yo montar la Faseda, que luego llegaremos aquí. Pero cuando te haces viejo como yo, pues yo ahora voy a cumplir 77 años, y miras para atrás, porque claro, cuando llegas a viejo, tienes tiempo para revisar lo que pasaba en tu vida. Y esta pregunta, que repito, es la primera vez que me la hacen y que me la hago yo a mí mismo, cuando me dices que sí, mis padres y tal, pues en el fondo ahora estoy pensando que es como si hubiese habido un hilo invisible que me haya ido estirando al Cristobalín, porque claro, todos los misterios, y luego si quieres hablamos del materialismo, que cómo es cierto que mi cuerpo ya no es el cuerpo de cuando yo era Cristobalín, que me acuerdo cuando tenía 5 o 6 años, pero en cambio sigo siendo Cristobalín. Sigo siendo el mismo, aunque mi cuerpo no sea en absoluto, es decir, los átomos que constituyen mi cuerpo nada tienen que ver. Con lo cual la pregunta es ¿por qué yo sigo siendo el mismo sin ser el mismo? Bueno, pues cuando estoy mirando mi vida hacia atrás, te das cuenta como si hubiese habido un hilo que te haya ido estirando sin que tú lo sepas y que hoy esté sentado aquí contigo, ¿no? No sé si esto... Sí, Bueno, luego claro, el psicoanálisis, por eso te lo preguntaba también, porque habla mucho de que, obviamente, aunque tomamos decisiones libres, la influencia en nuestra infancia de los padres te puede llevar a ir hacia un camino o hacia otro, aunque tú decidas ir hacia ese camino o no, pero tienes una influencia, ¿no? Igual el intentar luchar por las causas justas, alguien que te haga un psicoanálisis podría decir, no, pues no en tu caso, imagínate, en el mío podría decir... Yo he estado 3 años en psicoanálisis. Pues me podrían decir, no, eso es porque tu padre crees que te trataba de... Antes hablábamos aquí de los padres, ¿no? Tu padre te trataba de una manera que no te parecía justa y entonces tú has decidido hacer esto por... Sin querer entrar en profundidad al tema del psicoanálisis o de la psicología en general y en psicoanálisis en particular, yo estuve 3 años en psicoanálisis y lo dejé precisamente porque pienso que el psicoanálisis en particular y la psicología en general, la psicología moderna, quiero decir, no la psicología tradicional, sino la psicología moderna, pienso que es una ciencia que tiene una concepción del hombre no solamente equivocada, sino miserable. Con lo cual yo estoy bastante en contra del psicologismo, más que de la psicología, ¿no? Porque tiene una concepción antropológica falsa. Es decir, no saben qué es un ser humano. ¿Sí? Con lo cual, evidentemente, yo pienso que tiene razón el psicoanálisis, pero simplemente por mero sentido común. Que tu medio te condiciona, influido, claro, pero que no te determina. ¿Sí? Y cuando tú cambias el orden de los factores, estás teniendo una visión del ser humano miserable, porque le estás negando al ser humano aquello que lo constituye, que es su libertad. Y le estás negando al ser humano aquello que lo constituye, que es tener dentro de sí el sentido de la verdad, del bien y de la belleza.
de una manera ineludible. ¿Sí? Sí, es un poco el mundo de las creencias limitantes, ¿no? O sea, yo reconozco, hemos hablado, ya te he contado un poco mi vida, pero que antes de tener mi crisis personal, que me ha hecho hacer un viaje ya de 13 años, yo no sé por qué, pero tenía una creencia que era que yo ya soy así, tenía 40 años y que no iba a cambiar, que no podía cambiar, que si era introvertido y nunca podría estar haciendo esto que estamos haciendo ahora. Y una gran crisis me hizo cambiar totalmente mi punto de vista. Ahora, si alguien me dice que no puedo cambiar, yo le explico todo lo que a mí me ha pasado, que creo que estoy en continuo cambio, ¿no? Pero hasta los 40 fui incapaz de pensar que yo podía cambiar. Me había condicionado Por esto, mis circunstancias. Cuando me pregunto qué es el ser humano, depende de cómo me responda. Yo digo que la psicología actual, o la gran mayoría de los psicólogos que yo conozco, o de las 500 escuelas de psicología que hay actualmente, con lo cual en el supermercado tienes un abanico bastante amplio para elegir cuál de ellas es la menos mala, tienen una concepción del ser humano equivocada, y yo, siendo un poco cáustico, digo miserable, porque están pervirtiendo lo que yo creo que es la naturaleza profunda del ser humano. Y eso son las visiones limitantes que tú dices, con lo cual, evidentemente, que uno puede cambiar. La pregunta es, ¿hacia dónde cambias? Y si tú sabes que existe la verdad, que existe el bien y que existe la belleza, pues hay dos caminos. O vas para aquí o vas para aquí. Con lo cual, si tu cambio está bien orientado, además estás lejísimos del fin, porque estás muy lejos, bueno, tú no, yo, todo el mundo, pero como mínimo sabes que tus pasos... Esto es como... Que estás subiendo escaleras en vez de bajando. Exactamente. Esto es, y luego si quieres podemos entrar a cuestionarnos el concepto de progreso, que es otra de los grandes mitos y de las grandes mentiras de la sociedad actual, que somos, bueno, que sois o que son, la inmensa mayoría de la gente que yo conozco son progresistas. Yo les digo, es evidente que estamos progresando, además a una velocidad tremenda. El problema es definir hacia dónde estamos progresando. ¿Sí? Pues lo del cambio es exactamente lo mismo. El problema es hacia dónde cambias. El progreso o no progreso, la expansión o expansión me interesa, ahora hablamos de eso. Si tuvieras que dar 3 consejos o 3 valores que quisieras que tus hijos tuvieran, ¿qué les dirías? ¿Qué 3 cosas? Vas un día en el coche, da igual, podrían tener 18 o ahora la edad que tengan. Si quisieras que se quedaran con 3 ideas claves que creas que les van a venir bien en el paso por esta vida. Yo soy muy repetitivo, Ivonne. Es decir, les diría, sé inteligente, pregúntate, pero a calzón quitado, que dicen en mi pueblo. Es decir, de verdad, pregúntate, porque eres inteligente y te haces preguntas, con lo cual pregúntate de verdad. Como eres libre, que tus acciones estén iluminadas por esas respuestas que te has dado porque te has preguntado. O mejor dicho, como eres inteligente, pregúntate. Como tienes una capacidad de amar, pregúntate qué es lo que amas. La belleza es como un concepto, pero la belleza no estoy hablando de lo bonita que es una flor, sino la belleza en el sentido general. Pues las almas bellas son almas buenas, ¿no? Pues, entonces, y como además de tener esta inteligencia y esta capacidad de amor, eres libre, porque tienes una voluntad, en la medida en que esta voluntad esté iluminada por la verdad y en la medida en que esta voluntad esté iluminada por el amor, acabarás haciendo las cosas bien. Que es lo que me decía mi madre, Cristóbal, en catalán, fe bondat. Y una vida vivida con bondad acaba siendo una vida feliz. ¿Sí? Sí. Con lo cual, es decir, en el fondo, les diría, esto es como lo que ahora se dice, sé la mejor versión de tú mismo, que a mí me parece una bobada,
Pero bueno, es esto, es decir, ¿no? Sé tú mismo, pero primero tendré que definir qué soy para poder decidir qué es lo que tengo que ser. Pues eres inteligente, eres capaz, tienes la capacidad de amar y en función de eso haces. Pues si esta acción está iluminada por estas dos capacidades, farás bondad. Y como farás bondad, acabarás siendo bueno, y como harás siendo bueno, tendrás una vida buena. No una buena vida, que el bon vivant, eso, es decir, yo hablo de una vida buena. Y una vida buena es una vida que está vivida con bondad. ¿No te parece un buen consejo? Me parece bueno, sí. Y complicadísimo de llevar a cabo. Sí, eso. Pero bueno, como los quiero mucho, les diría esto. Muy bien. Y a ti también. A mí también. A cualquiera, Ojo, ¿no? A cualquiera le dirías lo mismo. Me lo digo y a ti mismo. Me lo digo, primero me lo digo a mí. Y digo que es muy difícil porque yo soy un imbécil que no hago las cosas bien. Es decir, yo hago constantemente cosas mal. Pero sé que las hago mal. Hemos hablado antes un poquito que la montaña te ha gustado. Mucho. La naturaleza, la montaña. Yo tengo o sea, en el libro que me he leído tuyo, que me pasaste, que habla primero de recordar, ¿no? Platón. Yo tengo una, que no sé si va por ahí o no, pero es para ver si tú me iluminas y si lo entiendo o no. Yo, la montaña me ha dado situaciones donde he llegado a una cima solo en los Pirineos, después de estar pues, o un día o 2 días solos por ahí pululando, y de repente pararme ahí, contemplar, y es como que me he conectado con todo, como si yo no fuera nada y a la vez fuera todo, como si fuera algo que sientes que estás en la verdad. Eso es recordar. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez? Eso lo tienes que no llevar. Voy a ir a un psicólogo. Eso no se te ocurra, no se te ocurra. Sería la peor cosa que puedes hacer. Te lo van a interpretar. Pero es como si intuyera que ahí lo tengo. Sí, esa experiencia que tú has tenido la tienes que llevar al Vaticano, porque a lo mejor te santifican. Es decir, es una experiencia religiosa. Estoy haciendo broma. Sí. Lo sé, pero las experiencias místicas son esto. Es perder la individualidad y estar conectado con el todo. ¿Sí? Y evidentemente, cuando tú me dices, o que nos hemos dicho que los dos tenemos una historia particular con la montaña, con la naturaleza. Con la naturaleza. ¿Qué pasa? Que la montaña es la naturaleza en su estado, no sé, hay gente que les gusta el mar, a mí no. Sí. Yo no voy a bañarme a la playa. Sí, no voy a entrar, pero sí. El mar igual es lo fácil y la montaña es lo difícil. Vale, como yo no he estado en el mar, no puedo hablar, pero evidentemente la montaña requiere un esfuerzo. Es la naturaleza en estado a lo bestia, sin filtros. Y si además lo has hecho solo, como iba yo, evidentemente no hay filtros, estás tú solo con el todo. Con el todo. Y cuando uno tiene esta vivencia existencial de desaparecer y darte cuenta de que hay un todo, pues tienes que estar muy contento de haber tenido esta sensación y procura no perderla. Procura recordarla constantemente. Intento buscarla siempre que puedo. Esto es un tesoro. ¿Y tiene algo que ver eso con el recordar de Platón? Claro. Es eso. Vale. Es decir, Platón, en el Teéteto, que es un diálogo, lo digo para nuestros espectadores o quien nos oiga, que es un diálogo de Platón, Sócrates le dice a Teéteto, que es su interlocutor, le dice, tienes dolores de parto, porque no eres estéril. Y dentro de ti aparecerá la verdad que llevas dentro. Y luego le dice, o tú no has oído que soy hijo de una partera que se dedica a lo mismo que yo, a dar a luz. Bueno, eso le dice Teto. ¿Qué te está queriendo decir Platón a través de las palabras de Sócrates? Pues que dentro de nosotros, que no somos estériles, llevamos dentro las verdades eternas, las ideas de Platón.
Con lo cual, dentro de nosotros sabemos que hay una verdad, que hay una belleza, una bondad y hay una belleza. Y cuando estás en la alta montaña, te las ponen delante, si estás en condiciones de percibirlo, entonces estás recordando ¿qué? Lo que llevas dentro. ¿Sí o no? Sí. Pero lo llevas dentro, estás en la montaña o en el metro de una gran ciudad. De una gran ciudad. Eres el mismo. ¿Qué pasa? Que en la alta montaña estás más en condiciones. Primero has decidido ir a la alta montaña. Y hay gente que no va. Has decidido con lo cual estás poniendo las condiciones y estás recordando. Sí, cuando yo digo que esta paradoja que Platón dice que comprender es recordar, y que a mí esta frase fue la que me ha acompañado en los últimos 40 y tantos años, es porque lo que te das cuenta es que reconoces en ti mismo que dentro de ti está esto, y que no te lo tiene que explicar nadie, y que el psicoanálisis no te dice esto, al revés, te dice que tú eres un esclavo de tus pulsiones, de no sé qué, de tu padre y de tu madre y del complejo de Edipo y no sé qué, cosa que puede ser cierto, pero tú no eres eso, o no solamente es esto, o mejor dicho, eso es lo que menos interesa de lo que tú eres. Con lo cual, cuando tú lo que tienes que hacer es recordar eso, el sentido de la verdad, el sentido del bien y el sentido de la belleza, estás dejando de ir para abajo para ir para arriba. ¿Sí? Con lo cual son dos estrategias radicalmente diferentes, que es la que hacen los monjes tibetanos cuando se van al Himalaya, o antiguamente se iban al monasterio de no sé dónde y dedicaban toda su vida a meditar y a contemplar. Y tú lo que hacías en la alta montaña era contemplar. Y contemplar viene de templo. Y tú cuando estás en la alta montaña lo que haces es estar en un templo inconmensurable. Exacto. Y te das cuenta que eres nada. Ojo, pero que eres nada, pero capaz de darte cuenta del todo, con lo cual eres un nada particular. Eres un nada todo. Exactamente. Eres un nada que forma parte del todo y que eres capaz de concebir al todo, que eso es lo que nos define a los seres humanos. La capacidad de concebir el absoluto, el todo. Que no hay ningún otro ser en el mundo que tenga esta capacidad. Y en estos 40 años, ahora volveremos otra vez para atrás, pero en el recordar que llevas dentro y que ya encontraste y sabes dónde está y lo que tienes que hacer. Que no lo hago. Que no lo haces siempre, pero lo intentas. En los momentos difíciles, que te habrás encontrado unos cuantos en estos Bastantes. 40 años, cuando te vienes abajo en algún momento, ¿qué es lo que te hace volver? ¿O qué te ha servido a ti? ¿Qué te ha sido útil para volver a reconectarte con el recordar y conseguir para adelante? O sea, cuando tienes un bajón, ya sea empresarial, personal, tal, ¿qué te ha sido útil a ti para...? Aquí el elemento creencia es fundamental. De la manera igual que antes te he dicho, que cuando eres creyente y crees que después de la muerte hay otra vida diferente que esta, eso te ayuda a vivir. Y tú has dicho sí, pero no, también se puede vivir sin esto. Sí. Cuando tienes bajones, y bajones de alta intensidad, es decir, no bajoncillos, sino tortazos crisis importantes en tu vida, el creer que hay una, vamos a llamar una inteligencia, en términos religiosos, un espíritu. Y sabes que ese espíritu, que solamente hay uno, que es el mismo que nos... Luego te pondré un ejemplo que me parece que es pedagógico, evidentemente no es mío. Yo todo lo que digo lo he aprendido de otros, es decir, que nada de lo que te digo yo es cosecha propia, es decir, que no me atribuyo nada de esto, simplemente soy un mero repetidor, intento hacerlo lo mejor que sé. Pero cuando uno tiene un bajón de estas dimensiones y crees en Dios, crees en ese espíritu bondadoso. Otro problema es el tema del mal, que si quieres también lo abordamos, que es otro de los argumentos de los ateos, que porque un Dios bueno permite el mal y tal. Bueno, pues eso es otra discusión de las muchas que hemos dicho, que yo sé algunas cosas y otras no las sé. Pues cuando uno tiene un bajón de
dosis importantes, saber que en el fondo hay una cosa por encima que te quiere, porque la pregunta es, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Sí, ¿por qué existo yo? ¿Y por qué ese hilo que he dicho que me ha ido conduciendo hasta desde el día que nací el Cristobalín ese hoy está aquí? Pues eso te permite tener esperanza, confiar, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Primero, saber que este mundo es complicado, que está lleno es decir, que es un valle de lágrimas, decían en el cristianismo, sí. Con lo cual, pues oiga, aquí hay de todo y te toca lo que te toca, pero que dentro de todo eso hay una otra dimensión que a lo mejor tú desconoces, pero que confías. Uh-huh. Y eso te permite tener esperanza. Uh-huh. No desesperanzarte, no abandonarte, porque además, ¿a dónde te lleva la desesperanza? Uh-huh. No sé si te estoy contestando. Sí, me estás contestando. La resiliencia es un valor importante dentro de la esperanza para que hayas seguido a nivel profesional, por ejemplo. Sí. Que la Fageda habrá tenido sus momentos clave. Sí, entiendo que esa creencia, esperanza te ha servido, pero también has tenido que hacer algo tú para que siga adelante. No, algo no, todo. Todo. Algo no, todo. Con lo cual la resiliencia sería la esperanza en lenguaje moderno. Uh-huh. ¿Sí? Vale. O para aquellos que no creen, pero que luchan por salir. Uh-huh. Con lo cual, la esperanza de la que yo te hablo no justifica el abandono. Uh-huh. Al revés, lo que te da fuerza es para seguir luchando. Claro. Yo cuando la gente me pregunta por el éxito de la Fageda, bueno, la gente que nos estén viendo no sé si sabrán qué es la Fageda. Ahora vamos a... Es un proyecto de éxito. Sí. Yo siempre digo que del 100% del éxito que hemos tenido, el 20%, siendo generoso, lo podemos atribuir a los protagonistas del proyecto. El otro 80% ha sido un regalo del cielo. Uh-huh. Es decir, y lo dice alguien que sabe por qué lo dice. Uh-huh. No sé si me estoy explicando. Sí. Es decir, que yo sé lo que hemos hecho y sé los resultados. Y sé que los resultados no se corresponden a la resiliencia que nosotros hemos tenido. Uh-huh. Que hemos sido unas personas... hemos trabajado como animales, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero aún así no se explica lo que hemos hecho. O mejor dicho, se explica porque lo hemos hecho bien. Creo que fue Picasso que decía que cuando venía la inspiración lo encontraba trabajando. Uh-huh. Pero pues eso, oiga, la inspiración nos ha venido trabajando. Uh-huh. Pero la inspiración el 80%. Uh-huh. Vamos a ir ahora a la Fageda, pero ¿cómo pasas de estar en el loquero, de ser loquero en Zaragoza, a la Fageda pues aquí al lado de Olot? Voy a intentar ser breve. Me echan del hospital de Zaragoza porque estoy fichado, y en aquella época estamos hablando de los últimos años del franquismo. Como estoy en el partido, la gente del partido me dicen que hay una plaza de auxiliar. Yo ya me he formado en el hospital de Zaragoza y he hecho un curso de auxiliar psiquiátrico, sí, con el cual yo ya tengo... Ya tienes un nivel. Hemos pasado de soldado raso a cabo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo ya soy cabo y me presento en Martorell, porque ahí hay una compañera del partido, psiquiatra, que me avisa de que hay una plaza para esto, me presento y evidentemente sin certificado de penales, no me lo piden, con lo cual entro a trabajar en Martorell. En aquella época se produce una denuncia a nivel público de la situación en la que está el manicomio de Sal, en Gerona, sí, que era un manicomio de los de verdad, sí, y entonces aparecen plazas de profesionales para entrar a trabajar en Gerona. Venimos del partido un montón de gente de toda España y yo dejo mi trabajo en Martorell y voy a Gerona, al manicomio de Gerona, otra vez a entrar de loquero, sí, porque esto. Allí estoy un tiempo, montamos un centro de laborterapia, como yo soy sastre y sé eso de que trabajar es algo maravilloso. Es decir, el mundo de la artesanía siempre ha tenido una función
eran caminos espirituales. El camino de los artesanos, no sé si lo sabes. Bueno, ¿no? lo que hablábamos, crear, ¿no? Claro, bueno, pero crear con una metodología. Bueno, pues yo de hecho, cuando yo iba a trabajar allá, le llamaban maestro. Al maestro, era maestro, con lo cual era el que te tenía que enseñar el oficio. Bueno, pues montamos talleres de laborterapia. Yo he entrado en la universidad por mayores de 25 años, estoy estudiando psicología. Los 3 primeros cursos los hago en Gerona porque era colegio universitario, con lo cual los últimos 2 los tengo que hacer en la Autónoma. Me voy a Barcelona, entro en psicoanálisis, acabo la carrera de psicología y entro en una crisis existencial. Entonces empiezo a dudar se muere Franco en el año 75, yo estoy en Gerona todavía cuando se muere Franco. Cuando el Partido Comunista entra en la legalidad, todo el movimiento se diluye como un azucarillo en un vaso de agua caliente. Es decir, y yo evidentemente empiezo a poner en duda todos los planteamientos filosóficos del marxismo, del psicoanálisis, del existencialismo, que era en aquella época, pues, yo he vivido el mayo del 68, yo estoy en París, no el mismo mayo, pero después, con lo cual yo estaba en el Rouvel de Lou, en el Cotarro, ¿no? Entonces empiezo a poner en duda todo esto y empiezo a leer autores exactamente lo del péndulo, ¿no? Pues yo estoy aquí en te vas al otro lado. Yo estoy en psicoanálisis lacaniano, que eran la florinata, decir, porque eran, oiga, los guays, los auténticos, ¿no? Entonces yo empiezo a poner en duda todo esto y decido dejar la psiquiatría ortodoxa, convencional, porque yo no me entiendo con mis colegas. Quiero seguir trabajando en el mundo de la psiquiatría porque pienso que puedo ser útil a estas personas. Aquella decisión que tomé cuando voy al psiquiátrico de Zaragoza, sigo pensando que yo puedo ser útil para hacer la reforma psiquiátrica, pero evidentemente renegando de las fuentes ideológicas que alimentan a esta antipsiquiatría, que son marxistas, psicoanalistas, es decir, que son modernos, ¿no? Sí. Entonces yo me paso de bando y me voy a estudiar el pensamiento tradicional, ¿no? Y te hablo de Sócrates por no hablarte de Pitágoras, o por no hablarte de el pensamiento tradicional. ¿Sí? Sí. Entonces decido dejar todo eso y como quiero seguir trabajando con estas personas, digo, pues, y vengo del mundo de la laborterapia porque entiendo que el trabajo puede ser una herramienta de reconstrucción del ser humano, pues monto la falsedad. Es decir, monto la falsedad, no, decido venir a Olot sin un duro, es decir, sin nada. ¿A Olot por algo concreto? A Olot fundamentalmente porque aquí hay un psiquiatra con el que yo vine en el año 74 a montar un centro de... Es decir, en aquella época la psiquiatría no existía. Es decir, no existía. Existían los manicomios, que cuando alguien tenía algún problema y molestaba al vecino, la Guardia Civil te lo llevaba, ¿no? Pero los médicos de cabecera no había neurolépticos, o si los había, no los sabían utilizar, ¿sí o no? Entonces, nosotros cuando entramos en el psiquiátrico, después de esta denuncia, lo que decidimos es, vamos a intentar que no nos... Habían 1000 ingresados en el hospital. Lo primero que hicimos fue, vamos a intentar que no vengan más. Vamos a tapar la puerta para que no vengan más. Y la única manera de evitar que vinieran más era ir al territorio, hablar con los médicos e intentar tratar al enfermo antes de que viniese al hospital. Y antes de que la familia se deshiciera de ellos, que eso era muy difícil de volver a corregir. Con lo cual, este psiquiatra con el que yo vengo en el año 73-74, ahora no recuerdo bien la fecha, a montar el Centro de Higiene Mental de La Garrocha, en el año 81, cuando yo decido volver a la psiquiatría, pero por mi cuenta, tengo en La Garrocha a un amigo, que es el psiquiatra. Entonces yo decido venir aquí, hablo con él, le digo, oye, tengo este proyecto, que es un proyecto de locos, porque no tengo dinero, porque no sé qué haremos,
pero sé que lo que hagamos será útil y dice, oye, pues cuenta conmigo, con lo cual decido venir aquí. Además, acabo de tener una hija en agosto del 81 y mi mujer es de Castellfollit, de La Roca, que es un pueblo que hay aquí al lado. Sí. Pero en todo caso, la razón por la que vengo a Olot no es porque mi mujer sea de Castellfollit, sino porque está el Torrel. Y además es mi mujer de Castellfollit. Y aquí vengo, y bueno, y hay hace 46 años, 44 años que... ¿Ya la conociste dónde? No, yo la conocí en el mundo del psicoanálisis en Barcelona. Vale. Y los dos venimos para aquí. Y ella ha sido una de las piezas, bueno, junto conmigo. Yo me dedico a unas cosas y ella a otras, ¿no? Para quien no sepa lo que es, ¿no? Porque es una empresa de éxito. En el mundo de la empresa la gente sabe qué es la Fageda. En Cataluña también. Igual en Cádiz una persona de la calle no lo sabe. No. ¿Qué es la Fageda y cuál es el éxito de la Fageda para ti? Bueno, pues la Fageda es un proyecto que nace con la vocación de dar trabajo a personas con trastornos mentales graves que evidentemente no estaban en condiciones de estar contratadas por una empresa ordinaria, partiendo de la base de que el trabajo es un escenario fundamental para cualquier individuo y para estas personas todavía más. Entonces nacemos en el 82 con esta idea clara, nada más, con lo cual, y a fecha de hoy, para no pasar los 44 años de un salto, a fecha de hoy somos unas 600 personas, unas con certificado de discapacidad y otras que todavía no lo tienen, pero que si fuesen se los darían, porque aquí, como decimos aquí, todo el que está es por algo, es decir, aunque no lo sepas, todo el mundo que está aquí, aunque seas ingeniero o informático, algo te pasa, con lo cual aquí está bien, porque te vamos a ayudar a que te pase menos. Y somos famosos porque estamos en Cataluña y vendemos más de 100 y pico millones de yogures, los más caros del mercado. La gente no sabe que detrás de esto están personas con graves trastornos mentales o con deficiencias mentales, o ingenieros, o biólogos, o informáticos, que repito, si están aquí debe ser por algo, y somos famosos por eso, ¿no? Porque hemos demostrado que estas personas con graves dificultades, cuando se les coloca en un escenario que pueden ser reconocidos como seres humanos íntegros, pues acaban haciendo cosas y nosotros decimos que hacemos el mejor yogur del mundo, o como mínimo de nuestro mundo. Por eso somos famosos, ¿no? Y por eso supongo que estás aquí tú. Ahora hablamos de algo que veníamos de antes, el crecimiento a nivel empresarial o la necesidad del ser humano, ¿no?, de progresar, o no se sabe hacia dónde, o de según qué tipología de empresas, ¿no?, de crecer, sin tampoco saber hacia dónde. ¿Tú en algún momento os habéis planteado no seguir creciendo en la Fageda, pudiendo crecer a otras partes de España? ¿Por qué no crecer? Es decir, tú estás hablando del crecimiento económico, por una parte. Antes has incluido un concepto que era el crecimiento del ser humano, yo aquí lo pondría aparte esto. Está ligado, el crecimiento del ser humano, el crecimiento económico y el concepto de progreso. Son tres conceptos. Son tres cosas se acercan pero diferentes. Sí, pues hay una línea, hay un hilo conductor que lleva a todo esto. Si empezamos por el principio del crecimiento del ser humano, si tú has definido qué eres, que venimos de la primera pregunta, ¿qué somos? Pues evidentemente si tú te centras en que lo que eres el ser material, es posible que lo que quieras hacer es crecer materialmente. Y de hecho hay muchísima gente a mi alrededor que su objetivo en el mundo es crecer materialmente, tener más dinero, tener más coches, tener más casas, en el caso de Ábalos tener más mujeres. A mí me parece un tío interesante y me gustaría conocerlo personalmente para ver... Para entender. Para entenderlo, ¿no? Bueno, pues esto, con lo cual, si tú te has contestado, o aunque no te hayas contestado, inconscientemente has decidido que lo que tú eres es tu dimensión material, pues intentarás crecer materialmente.
¿sí? Y te llevará por un camino. También has podido decidir crecer en tu parte espiritual. Te llevará por otro camino. En donde no son incompatibles. Tú puedes tener mucho dinero queriendo crecer espiritualmente, que no es incompatible. Yo no estoy diciendo que para crecer espiritualmente tengas que ser pobre, no. Simplemente que tu objetivo principal no es este. ¿Está claro? Sí. A nivel empresarial es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros decimos en La Falleda que a lo que verdaderamente nos dedicamos no es a hacer yogures, que lo que nos dedicamos es a reconocernos mutuamente haciendo yogures. Con lo cual, aquí vendríamos a hablar de los fines y los medios. Para nosotros, hacer yogures es un medio, pero el fin no es este, porque hemos contestado que el ser humano no es solamente lo material, sino que para nosotros lo importante del ser humano es que crezcan. Y luego, si quieres, hablamos del reconocimiento, que tiene que ver con el recordar que antes hemos dicho. Recordar y reconocerse, en el fondo es lo mismo. Yo solamente me reconozco cuando recuerdo quién soy. ¿Sí? Con lo cual, a nivel empresarial, se trata de crecer por crecer o de, yo siempre digo que en La Falleda no queremos crecer, no queremos ser grandes, sino que queremos ser buenos. Si tú has decidido que lo que eres es el cuerpo, ser bueno es crecer a nivel corporal, a nivel económico. Sí. Si tú has decidido que lo que eres es reconocerte, querrás ser bueno reconociéndote. ¿Qué pasa? Que como los yogures es un medio, tendrás que cuidar el medio. Si no, no conseguirás el fin. Pero una cosa son los medios y otra cosa son los fines. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si esta analogía del individuo llevada a la empresa la llevas al concepto progreso, que estamos progresando es indudable. ¿Sí o no? Sí. Yo, cuando estaba en mi pueblo, se quería llamar por mi padre era el telegrafista del pueblo. Mi padre era el telegrafista del pueblo. No habéis visto, ¿no? Pero yo recuerdo a mi padre mandando telegramas con el punto raya, raya, punto. Claro, y ahora yo tengo aquí en las manos un aparato que dicen que es inteligente, un smartphone, ¿no? Que tiene de todo, que ¿no? tiene Que de puede todo, hacer de todo. que tiene de todo, con lo cual nadie puede negar que estamos progresando. La pregunta es hacia dónde, ¿sí? Con lo cual, si volvemos a hablar del mundo, que el mundo tiene una parte física, una parte anímica y una parte espiritual, pues yo pienso que estamos progresando mucho en lo material. En lo material. ¿Sí? Y el desastre que estamos viviendo en lo espiritual, bueno, pues el que tenga ojos para ver, que vea. Y estamos progresando mucho en lo material porque hay escasez de preguntas en el individuo de ¿qué soy? Porque somos muy inteligentes. Pero no nos preguntamos qué soy. No, y hemos decidido investigar en la materia. Hemos decidido que somos muy inteligentes, porque la inteligencia que Dios nos ha dado ya la tenemos. Es decir, no somos tontos, somos muy listos. Simplemente que hemos dedicado toda nuestra inteligencia a una parte de lo que somos. Claro, pero si la has dedicado a la materia es porque en realidad no te has planteado qué soy de verdad. Claro. ¿No? Porque igual o por miedos o por... Bueno, esta es otra branca de discusión. Pero te he hecho esta analogía y la has introducido tú cuando has dicho del crecimiento personal, del crecimiento empresarial o del crecimiento global. ¿No? Evidentemente que estamos progresando. La pregunta es, ¿hacia dónde y a qué precio? Y ese crecimiento empresarial o individual, ¿crees que también es porque se confunde el reconocerte con el reconocimiento? La gente busca lo material y tener más y tener más y tener más porque quiere ser reconocido. Claro, porque quiere ser reconocido porque no se ha contestado bien a la pregunta de qué somos. Y su manera de entender el reconocimiento es en lo material. Te voy a contar esta metáfora, que repito que no es mía, como nada de lo que estoy diciendo, que es si tú entras en una gran catedral, en un día de fiesta, verás que hay miles de velas o cientos de velas encendidas. ¿Sí? Bueno, pues ahora te digo, oiga, vamos a centrarnos en visualizar una de las 1000 velas que están encendidas, ¿no? Entonces yo
es esta vela. Esto es una vela con cera, con una mechita que está encendida, con lo cual hay una llama, y luego esto da luz. Es una metáfora. Bueno, si yo defino al ser humano y utilizo esta metáfora para definir qué es el ser humano, y luego iremos a esa pregunta tuya de por qué no se, es decir, si se lo han preguntado o no se lo han preguntado, o qué se han respondido, la metáfora es la siguiente. Bueno, pues aquí tienes una vela que manifiestamente hay una dimensión corporal, una dimensión física, que es la cera más la mechita. ¿Sí? Sí. Cuando está apagada, esto es lo material, eso sería un cadáver, una cosa muerta. Sí. Cuando le ponemos fuego en la llama, hay una llama, que también es como una especie de materia, pero sutil. ¿Sí? Está ligada a la materia, pero sutil. Y además, como el alma se mueve, depende del aire por donde le da, pues ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora tengo ganas, ahora estoy perezoso. Es decir, pues transforma el cuerpo. Y la velita es esto. Pero luego resulta que aquí hay una luz, con lo cual, y la luz no es física, es una cosa que está aquí, y la luz ilumina. Entonces ahora yo me separo y miro esas 300 velas que están todas encendidas, y yo puedo identificar cada una de las velas, pero no puedo separar la luz. La luz es una sola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, no hay ya no está esta luz de esta vela, sino que está la luz. Pues esto lo trasladas al ser humano, y hemos dicho antes que tiene cuerpo, alma y espíritu. Pues el cuerpo, aquí lo tienes, el alma es la velita, pero el espíritu es la luz, y es una luz. ¿Sí? Y cuando hemos dicho que todos llevamos dentro eso que Teéteto estaba a punto de parir porque lo llevaba dentro, es esta dimensión espiritual que es luminosa y que es una sola luz. ¿Sí? Sí. Con lo cual, todos los seres humanos, en tanto que somos seres humanos, llevamos una luz dentro, que luego le podemos hacer caso o no. Entonces tú dices, ¿por qué la humanidad? Porque ahora es un problema de humanidad, es decir, ahora no es un problema tuyo ni mío, ni de España, ni de Europa, ni de no sé qué. Es decir, toda la humanidad... De muchos. Sí, evidentemente luego habrán las excepciones, pero en general, haciendo un macro, el mundo moderno progresista está imbuido de estos conceptos absolutamente falsos, de un progreso que es evidente, pero que es falso en el sentido de que estamos progresando en una dirección, ¿sí? Con los resultados manifiestos que este progreso nos está dando, porque la naturaleza o la realidad es sin misericordia, 2 y 2 son 4. Si tú siembras patatas, no esperes recoger cebollas, recogerás patatas. Con lo cual, las decisiones que la sociedad o la humanidad progresista ha ido tomando a lo largo del tiempo, pues nos está llevando a lo que estamos recibiendo. ¿Sí? Sí. La manera de contrarrestar esto, ¿crees que es que hay que potenciar que la gente se haga la pregunta? Claro. ¿Y eso es posible? ¿Es posible coger a gente que esté en empresas expansivas porque igual quiere reconocimiento, porque no se ha hecho la pregunta? ¿Crees que esas personas son capaces de, que hemos hablado antes, que se puede cambiar, pero de que se pare, se pregunte, o le tiene que pasar algo grave, tiene que vivir una crisis para que eso pase? Las crisis son necesarias para hacernos cambiar de hecho, nuestra forma de vida y de pensar. De hecho, la humanidad está trabajando progresivamente de forma acelerada para que pase. Para que nos peguemos una buena crisis, ¿no? Y que toda la humanidad cambie. Claro, eso, y no querría ser petulante, pero luego te contestaré otra cosa que me has inducido, pero déjame decirte esto. Hesíodo, es un poeta 700 años y pico antes de Cristo, habló de la edad de oro, de la edad de plata, de la edad de bronce y de la edad de hierro.
que no venía a decir otra cosa que lo que dice la tradición hindú de los yugas, ¿no? Que ahora estamos en el Kali Yuga, con lo cual estamos al final de un ciclo cósmico que es el inicio, que el final de un ciclo es el inicio de otro, pero es importante que sepamos que estamos donde estamos, y que estamos donde estamos porque nos lo hemos ganado a pulso, o mejor dicho, nos lo estamos ganando cada día a pulso, ¿no? Cuando tú dices que sí es posible, hombre, yo no pretendo, yo no me dedico a la apologética, yo me dedico, y esto se lo he comentado mucho a mis amigos que hablamos, mira, yo me dedico a barrer el trozo de cera que tengo delante de mi casa, ¿no? Es decir, yo no puedo barrer todo el pueblo, yo tengo que barrer bien el trozo de cera que me corresponde a mí. Que el primer trozo de cera que me corresponde a mí es yo mismo. Es decir, sobre lo único que yo puedo trabajar y no lo hago del todo bien es conmigo mismo. Puedo intentar trabajar, por ejemplo, pues con mi empresa, con lo cual aquí intentamos hacer bien los yogures, intentamos tratarnos bien, pero poca cosa más. Que aquello que yo hago conmigo mismo, intentándolo hacer bien, puede ser un buen ejemplo para otros, pues estaré encantado. Pero la gente solamente cambiamos, pues eso, cuando se nos muere el padre, o cuando se nos muere un hijo, o cuando se nos muere, o cuando nos dicen, oiga, usted tiene un cáncer y va a durar 3 meses. Ahora, si tú haces el cambio antes de eso, pues está mejor, tienes más tiempo para... hay también otra metáfora que me gusta a mí utilizar, es la del viejo de 85 años que está subiendo por una escalera, la escalera del éxito, y llega arriba del todo, y cuando llega arriba del todo con 85 años, dice, oye, pues no me siento bien, es decir, creo que esto del éxito no acaba de satisfacerme. Y mira para atrás y dice, me cago en la leche, me he equivocado de pared. Es decir, he puesto la escalera en la pared equivocada, ¿no? Bueno, pues la pregunta, cuando yo he dicho antes que lo importante en la vida es decidir qué es lo más importante, pues lo más importante es en qué pared, y tú creo que hiciste algo parecido hace unos años, ¿no? Que decías, esta pared que estoy subiendo no me mola, ¿no? Pues la pregunta es, ¿en qué pared pongo la escalera? Y si lo haces a los 85 años de cambiar, hombre, aún estás a tiempo, pero te queda poco. Hombre, lo que es una lástima que a nivel humanidad, viendo hacia dónde vamos, que no haya herramientas para que podamos aplicar el cambio, ¿no? Para evolucionar sin que pase la gran crisis, que la gran crisis ya sabemos a dónde nos puede llevar una gran crisis planetaria hoy en día. Pero tú, Ivo, te vas a morir. Eso es un hecho. Bueno, pues de momento, preocúpate de qué pasará el día que te mueras, tú. Y de herramientas tenemos. ¿Qué pasa? Que ese progresismo del que estamos hablando, o esa modernidad que es la madre del progresismo, claro, aquí yo me estoy metiendo en un fregado, porque yo no sé qué opinarán la gente que vea. Yo no sé ni si tienes... Habrá de todo. Ahora. Yo no sé si debes de lanzar esto a la humanidad. A la humanidad. Porque, bueno, espero que no sepan dónde estoy yo, ¿no? Porque me van a poner de... Pero el progresismo, que hemos dicho que nos lleva rápida, con una eficacia tremenda a no sabemos dónde, es el hijo de la modernidad. Y la modernidad es un planteamiento filosófico que nace en el siglo de las luces, es el siglo de la oscuridad, porque los listillos estos lo que hacen es soltar las amarras de una Edad Media que nos la pintan de una manera totalmente mentirosa, porque evidentemente la Edad Media seguía siendo una humanidad de hombres y por lo tanto de perfecta nada, pero lo que hace el siglo de las luces, de supuestas luces, es romper con todo eso y meternos en una aventura que nos lleva ahora. Es decir, que el resultado de ese progresismo que estamos hablando nace
incluso te diría a finales de la Edad Media con el nominalismo, ¿no? Bueno, esto sería meternos en otro lío. Pero quiero decirte que la gente tiene que saber que toda la construcción filosófica que está alimentando a la modernidad progresista nace de haber roto con los elementos de la cristiandad. Y evidentemente ahora me dirá que si la Iglesia, que si los pederastas, totalmente de acuerdo. Hay gente buena y mala en todos sitios. Pero tú lee los evangelios y escucha lo que dijo Jesucristo. Y te dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues si tú haces esto, que es barrer la acera que tienes delante de tu casa, estás haciendo un gran bien a la humanidad. Porque además es lo único que puedes hacer. Y si se lo explicas a tus hijos, pues, que no te harán caso, o que te harán caso a lo mejor a su manera. O cuando tengan 50 años y se les muera la novia, o yo qué sé. O el padre. O el padre. Con lo cual, herramientas las tenemos. Siempre las hemos tenido. Que es preguntarte qué es el ser humano. Y evidentemente el cristianismo te da una respuesta, la respuesta cristiana. Pero si tú te vas al Islam, te da la misma respuesta, pero en árabe. Sí. Y si tú te vas al budismo, te da la misma respuesta. ¿Por qué? Porque son respuestas al hombre. Y el hombre es el mismo en todos los lados. Y una gran campaña de marketing mundial de ¿qué soy? No vendría bien para... Tú mismo, yo no, desde luego. Ya sé que tú no lo vas a hacer, que tú estás en tu acera. No. Pero bueno, yo tampoco, igual se lo pedimos a este hombre que está ahí detrás, sí, Bueno. que alguien lo haga, ¿no? Pero esta es la pregunta, es decir, es Sí, la sí, única pregunta. Pero el tema es que tienes que conseguir que más gente se lo haga para contrarrestar la balanza de hacia dónde estamos yendo, porque si no... No lo sé. No lo sé. Desde luego, esta no es mi... No es tu guerra, no es tu batalla. No. Tengo bastante, tengo Con lo que tienes. con lo mío. ¿Cómo sabes dónde está el límite? ¿Dónde está lo tuyo? O sea, imagínate, yo quiero hacer cosas. Ahora hablábamos de broma de hacer una campaña de publicitar qué soy para hacer que gente que está en expansión alocada se lo plantee. Obviamente eso es un gran trabajo. ¿En qué momento sabes dónde está mi límite? ¿Dónde tienes que parar? ¿Dónde dices, esta es mi acera y hasta aquí llego? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedo saber yo hasta dónde tengo que llegar? Ahora te voy a contestar, pero ahora voy a contestarte a la campaña de marketing. Es decir, si a alguien se le ocurre hacer una campaña de marketing, tiene que decirle, oiga, pregúntese, primero usted es inteligente, pregúntese qué es, pregunte qué es, y para contestarse, yo le aconsejo que pregunte a gente que lo sepa. ¿De acuerdo? Sí. Y no Sigmund Freud, precisamente, o el Carl Jung, que sé que aquí hay gente que considera... Bueno, todos estos, nada, nada. Eran simplemente aficionados. Vaya usted a los sabios y a los santos, pues claro, no se puede ser sabio sin previamente haber sido santo. ¿Se entiende esto? Sí. Tú no puedes ser sabio sin antes haberte dominado y haberte conseguido la santidad. Y estoy utilizando palabras que a la gente normal de hoy le chirrían. Y yo las utilizo precisamente para que la gente entienda el verdadero sentido de lo que es la santidad, que es la máxima bondad. Y todos queremos ser buenos, sabiendo que no lo somos. Con lo cual, si usted quiere contestarse a la pregunta de qué es un ser humano, si yo fuese el director de la campaña de marketing, les tendría que decir, oiga, la buena dirección para buscar respuestas adecuadas es precisamente aquellos lugares en donde la modernidad le ha dicho que no están las verdades. La modernidad le ha dicho que la verdad está en la ciencia. Que lo que sale alguien con una bata blanca diciendo que la ciencia ha demostrado que, oiga, usted ese no se fía, que no sabe nada. O mejor dicho, que sabe mucho de este mundo. Pero del otro, nada. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, se está entendiendo. ¿Sí? Con lo cual, la campaña de marketing tiene que decir, pregúntese, pero la respuesta, como usted es medio tonto porque no se ha preguntado nada en toda su vida,
las respuestas buenas están en aquella dirección. Sí. Eso es lo que yo haría si hubiese, si yo fuese el director de la campaña de marketing. Y le digo que Platón es uno de los... Claro, se me están ocurriendo ya camisetas con que soy, detrás frases de Platón, de Buda, ¿no? De Jesucristo. Nosotros hemos nacido en una cultura cristiana y nos han imbuido de que eso es mentira. Porque hay curas no sé qué, y porque las monjas me pegaron en la escuela, y que la Inquisición... Oiga, todo eso es cierto. Pero eso forma parte del Kali Yuga. Eso forma parte del final del ciclo, de que todo decae y las religiones también. Pero el origen, la fuente, sigue emanando agua cristalina en la fuente. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Hasta dónde, cómo sabes hasta dónde llega tu acera? ¿En qué momento lo sabes? Bueno, cuando... En tu caso, digo, para ver si me lo puedo aplicar en el mío, por si me expando demasiado. No. En mi caso, yo creo que lo importante es saber que uno consigo mismo tiene un trabajón. Que uno con uno mismo tiene un trabajón. Primer capítulo. Y sobre todo porque sabes que eres sobre la única persona que tienes un cierto poder de influencia. Que con tu mujer, con tus hijos, con tu suegra, con tu vecino, con tu colaborador de trabajo, eso puedes predicar con el ejemplo. ¿Algún estoico te funciona o no? Bueno, a mí los estoicos me parecen bien, pero es una versión endulcorada de... Está bien, no está mal. ¿Alguno, digo? Sí, bueno, pues el Epicteto es el Bueno, está bien. Es decir, para los que entráis en el EGB, en párvulos, pues está bien, que es una forma de entrar mucho mejor que el psicoanálisis, pero infinitamente mejor. Ellos sabían mucho mejor que era un ser humano que no la psicología actual. Y que me perdonen los psicoanalistas, pero que decirte que... que uno con uno mismo tiene mucho trabajo, que alrededor... Es como las cebollas, ¿no? Pues que alrededor tuyo tienes una primera capa que es tu mujer, que son tus hijos. Si trabajas con tus compañeros de trabajo, si trabajas como yo con 600 personas, pues tienes 600 personas que intentas que se hagan preguntas. Yo ahora estoy redactando un ideario en donde la pregunta es ¿qué somos? Y el concepto de reconocer, porque yo pienso que desde que nacemos empezamos a vivir siendo reconocidos por la mirada de nuestra madre, y que a lo largo de nuestra vida seguimos necesitando ser reconocidos, y que si no nos preguntamos qué somos, acabamos buscando el reconocimiento de nuestra sombra, eso que llaman el ego, ¿no? Que no somos nosotros. Nosotros somos mucho más que somos el ego, pero somos mucho más. Y esta es una de las respuestas que tenemos que darnos cuando nos preguntamos qué somos. Evidentemente que tenemos un ego porque es la herramienta que necesitamos para vivir, pero que no somos eso, no somos ni el cuerpo, ni somos la velita, sino que somos otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo intento, pues eso, ser buena persona conmigo mismo, es decir, amarás al prójimo como a ti mismo, pues amarse sin haberse dicho que es uno, corres el riesgo de amar a tu ego y acabas siendo un tío insoportable, que además eres infeliz, porque sí. Con lo cual, cuando te amas a ti mismo sabiendo que lo que tú eres no es solamente tu cuerpo ni tu velita, sino que eres otra cosa más, pues entonces estás en condiciones de relacionarte con los demás. Entonces, ¿cuál es mi límite? Pues intentar que, yo ahora tengo 77 años, yo hace 2 años que me he jubilado, pues intentar que estas ideas, que son las que me han alimentado a mí para construir este proyecto, perduren yo a mis colaboradores, yo les explico que el éxito de la Falleda no es por lo listo que yo he sido. Porque les he dicho, oiga, el 20% tiene que ver con lo listo que yo he sido o que hemos sido los que hemos estado aquí durante 40 años,
Con lo cual, si queréis que esto funcione, solamente funcionará si lleváis a la práctica estas ideas que son eficaces porque son verdaderas. Esto es importante. Son eficaces porque son verdaderas. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual la pregunta es si es verdad. Y cuando es verdad y actúas en verdad, con bien y con belleza, eres eficaz. Por eso hacemos los mejores yogures del mundo. Del mundo. Vale, pero vuelvo, ¿eh? ¿Y por qué, claro, tú has hecho tu parcela, a ti mismo, tu familia, has decidido hacer esto, tienes 600 personas? Esto mismo se podría hacer a más y no habría nada malo en eso, estarías ayudando a más gente. Lo que pasa es que entiendo que has decidido tú cuál es el límite. Claro, porque mi vida tiene 24 horas al día, porque mi energía es la que es y porque yo hace muchos años leí un libro que me parece iluminador. No sé si habéis oído hablar de René Guénon. No hace falta, es muy complicado leerlo. Pero me lo voy a leer. Bueno, pues, El reino de la cantidad y el signo de los tiempos, René Guénon. Este señor que escribió otro libro, estoy hablando del 1914, 1920, La crisis del mundo moderno. Sí. Con lo cual, la crisis del mundo moderno, el reino de la cantidad y el signo de los tiempos. Este hombre venía a decir que la calidad está construida en la dirección contraria de la cantidad. Con lo cual, yo no puedo pretender liderar con estos criterios una organización de 600.000 personas como Apple, no sé cuántos tiene, muchos, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el reino de la cantidad está en la dirección contraria del mundo de la calidad. Es decir, yo el día que vengo aquí y no conozco a alguien que acaba de entrar, bueno, si yo digo que la base de este proyecto es el reconocimiento, yo tengo que conocerte para poder reconocerte. Y yo digo que el conocer y amar son dos caras de una misma realidad. Yo no puedo amarte si no te conozco y no te puedo conocer si no te amo. O yo no me puedo amar si no me conozco y no puedo conocerme si no me amo. Esto siempre es lo mismo, es que siempre se repite la misma esquema. Con lo cual, yo no puedo pretender construir facedas como McDonald's. Bueno, si fuese a hacer que hacen en McDonald's, hamburguesas. Vale, ¿sí? Con lo cual, yo puedo hacer bien algo en una dimensión humana. Hay otro autor que te puede interesar que se llama Schumacher, que escribió, Schumacher es SCH, escribió 2 libros, que uno de ellos es muy bueno pero muy largo y no te hace falta, que se llama Lo pequeño es hermoso. Cuando antes hemos hablado del crecimiento, pues el libro se llama Lo pequeño es hermoso, pero luego tiene otro que es muy actual, que se llama Guía para perplejos, que lo escribe dirigido a sus hijos y a sus amigos, que los ve perplejos ante una realidad que se hunde. Te estoy hablando del año 1970, del siglo pasado, y les explica, él habla del crecimiento económico, habla de la crisis ecológica, habla de que allá donde, te estoy hablando de hace 50 y tantos años, o 70 años, ¿no? Bueno, pues el Schumacher ya preveyó que el modernismo, que el progresismo, que el materialismo, porque esa es la base de todos los males, hay un amigo mío que les llama materialistas, a los materialistas, pues el origen de esta situación que tenemos ahora tiene que ver con que hemos decidido que somos esto. Y que la ciencia, evidentemente con una eficacia, bueno, pues hemos mandado gente a la luna, hemos diseñado smartphones, curan el cáncer, hacen maravillas, al mismo tiempo que nos están llevando
a dónde nos están llevando, ¿no? Bueno, pues el Schumacher en el 1970, que él murió por esa época, edita este libro, que, bueno, lo edita su hija, muerto, es decir, lo escribe pues, como diciendo, oiga, estos son mis... esto es lo que yo pienso del desastre en el que estamos viviendo, guía para perplejos. Bueno, ahora me he perdido el hilo, no sé dónde estábamos. No, pero ya paso a... Claro, hablando de los límites o no límites, tú dices, vale, pues hasta aquí prima la calidad sobre la cantidad y por eso yo puedo llegar aquí. Y el realismo. El equilibrio también, claro, a nivel personal, de tu familia. El realismo. Es decir, yo no me puedo pensar que soy omnipotente. Pero no eres capaz de controlarte y hace 4 años dices, bueno, no ima, ¿no? Pero lo dejo, ¿eh? Sí, lo dejas, pero bueno. Lo pongo en marcha. Pero bueno. Para que nos háblame de... Para que no os adofenéis, para claro, que no caigáis. Sí, para que nadie se apalanque. Exacto. Vamos a daros un poco de marcha, ¿no? Exactamente. Para que no os acomodéis, para que no caigáis en la autocomplacencia, para que sepáis que lo duro que es iniciar un proyecto de nuevo. Pero perdona, que te conté... ¿Y en qué consiste Noima para quien no lo sabe? Bueno, cuando yo me planteo en serio, porque el calendario me dice, oye Cristóbal, que vas a cumplir... Yo me he jubilado a los 75 años, no a los 65. Y me he jubilado pues porque, bueno, por problemas de salud decidí que era el momento de... Pero yo llevaba muchísimos años preparando la jubilación, es decir, que no me enteré de golpe, sino que venía preparándolo desde hacía muchos años. Yo tenía 4 ejes estratégicos, que era tener unas instalaciones industriales, lo material adecuado para el proyecto, con lo cual nosotros tenemos que fabricar unos buenos yogures porque esto es el medio que necesitamos un buen equipo directivo porque el bollo que hemos montado, dirigirlo no es fácil, no es fácil porque estamos en un mundo muy complicado, con lo cual necesitamos buenos profesionales, al mismo tiempo que necesitamos profesionales buenos, las dos cosas, es decir, gente que sepa su oficio, pero gente que sepa que el trabajo es otra cosa, los medios y los fines. Necesitamos un órgano de gobierno, es decir, la República, el gobierno de los filósofos, que los buenos, los que saben, los que buscan el bien común, con lo cual eso eran 3 herramientas fundamentales para que yo me pudiese marchar, porque yo era director general del proyecto y presidente de la fundación, con lo cual yo tenía que cubrir mis funciones adecuadamente para que el proyecto continuara funcionando y para que no se durmieran, digo, bueno, pues aquello que nosotros hemos diseñado, que ha sido eficaz, y es que el trabajo, yo siempre lo he definido como un gimnasio para el alma. Uno en el mundo del trabajo puede ejercitar las virtudes o los pecados cuando te llevas mal, cuando no trabajas bien. Y trabajar bien no solamente es hacer tu trabajo, eso que llaman el trabajo en equipo y todo esto. En el fondo estamos hablando de qué somos como individuos y como grupo. Pues yo digo, bueno, pues ahora esto que nosotros hemos aprendido en el entorno limitado de la Falleda, ¿por qué no lo abrimos a otros colectivos dentro de la comarca de la Falleda? Y yo no quiero ir a resolver el problema de las Urdes o del Barcelonés, oiga, yo estoy en la Garrocha, a otros colectivos que sé que esta filosofía les puede ser muy útil. Y estamos pensando en jóvenes que el sistema educativo los rechaza o no los admite, con lo cual creo que es el 18 o el 20% de los jóvenes en España, y en Cataluña no sé cuánto porcentaje es, pero igual, están fuera del sistema educativo, con lo cual son jóvenes que los estás llevando a un futuro complicado, ¿no? Entonces hemos creado una escuela que se llama Escuela de Nuevas Oportunidades. Noima significa sentido en griego, porque nosotros decimos que el sentido del trabajo es un trabajo con sentido. Es decir, yo solamente puedo trabajar
dándole sentido a mi trabajo si aquello que hago tiene sentido. Con lo cual, pues traficar con drogas, robar, todo eso no va a dar sentido a mi vida, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido una escuela en donde hay pues 100 y pico de alumnos, en donde estamos intentando ayudarles a que se contesten qué son y dándoles herramientas para dándole medios para que puedan tener una vida buena, dentro de los límites, porque sabemos que estamos en un mundo complicado. Y ese proyecto lo he puesto en marcha yo, pero yo me he ido, digo, aquí lo tenéis y ya os espabilaréis, ¿no? Os doy el abecedario y la máquina de escribir para que vosotros escribáis el poema. ¿Y dónde te gustaría, o sea, qué poema te gustaría que escriban dentro de 10 años? ¿Qué te gustaría que pasara con Noima en 10 años? Que es un tiempo razonable para entender. Pues que los que hacen de locomotora del proyecto, que son el equipo pedagógico, o desde la señora que está en la recepción hasta los que hacen la limpieza, el director y todos los pedagogos que hay allá, no se olviden, primero que se hayan preguntado qué son y que no se olviden de la respuesta, y que con eso lo transmitirán a los alumnos que vengan. Y evidentemente, pues lo que hará cada uno de los alumnos pues es responsabilidad de cada uno, ¿no? Es decir pero en todo caso, como hemos dicho antes, cuando tú haces el 20% que te toca, lo haces bien, yo aquí simplemente, y me gusta utilizar estas palabras que la modernidad ha denostado, y yo siempre aquí he hablado del ángel de la guarda. Es decir, yo siempre pienso que hay alguien que cuando haces las cosas bien te protege. Y que incluso cuando, aun haciendo las cosas bien, te sale el mal, hasta eso tiene sentido, en alguna esfera que tú desconoces. Con lo cual, la única forma que tenemos de enfrentarnos con la vida, como mínimo, es haciéndolo bien. Porque si lo haces mal, seguro que te sale mal. A la corta o a la larga. ¿Alguna cosa que no hayamos hablado que te gustaría decir, ya que estamos ante unas cámaras, y igual que cuando escribas un libro queda escrito? No, yo no voy a escribir ningún libro. ¿No? Bueno, vas a hacer un abecedario de... Sí, pero eso será un manual... Un manual práctico. Como cuando tú te compras una nevera, que yo no me lo leo, sí, es mi mujer la que se los lee, ¿no? Pero claro, si yo tengo 2 máquinas blancas allá que nunca sé cuál es la secadora y cuál es la lavadora, pues son iguales, ¿no? Pues yo estoy haciendo un manual de instrucciones para la gente que se queda aquí dentro, ¿no? Como digo, y esto funciona con estas reglas. Y si, pues como mi coche es diésel, pues no se me ocurre echar gasolina, porque si le echo gasolina no funcionará. Con lo cual yo no voy a escribir ningún libro porque pienso que todo lo que digo yo ya está dicho. Entonces yo puedo decirle a la gente, oye, léete esto o léete aquello, porque todo lo que yo sé está dicho mucho mejor en libros muy concretos, ¿no? Entonces, tu manual práctico de lectura para que alguien encuentre el qué soy, que no sea muy complejo para que no se desanimen, es como lo de querer ir al gimnasio 6 días a la semana y no has ido nunca, que empiezas una semana y lo dejas. Sí, pues sí. Yo evidentemente... 5 libros prácticos que... Yo hablo mucho de Platón, pero no os recomiendo eso porque es muy largo y además puede ser que no se entienda. Es decir, no es el camino, ¿no? Es difícil. Bueno, los de Guénon están ahí para los que sean... En catalán se llama... A ver, ¿cómo se llama? Lletra ferit. ¿Habéis oído alguna vez esta palabra? No. En catalán, lletra ferit sería pues como el típico personaje que está todo el día en una biblioteca leyendo. Bueno, pues eso, si no eres un lletra ferit en catalán, lo de Guénon es muy complicado porque es un metafísico, es matemático y que... El libro este de Schumacher, sobre todo el de Guía para perplejos, porque este hombre también ha bebido de
del pensamiento tradicional, así tirándome otra vez, oiga, pues no sé, léete las bienaventuranzas o los evangelios, porque pienso que lo que dice Jesucristo, independientemente de lo que hayan hecho en nombre de Jesucristo, pienso que lo que dice Jesucristo no tiene desperdicio, ¿no? Es decir, no tiene desperdicio. Si lo lees sin prejuicios y si lo lees con mente buena. Abierta. Mente abierta, sin prejuicios. No sé, para la próxima entrevista que me hagan me pensaré los 5 libros. No, lo digo porque hay un libro que yo aquí lo hago leer mucho, que está manido, que es el de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. No sé si tu audiencia seguro que lo conocen. Bueno, me parece un libro interesante. La verdad olvidada, de un tal Huston Smith, también es un libro interesante. También son pensadores tradicionales. Hay un libro que para mí es fundamental, pero también no sé si es de dudoso entendimiento, pero lo digo. Me parece arrasador, arrasador, no de fácil lectura, que es De lo divino a lo humano, de Fridtjof Schuon. Es un metafísico también del siglo pasado. ¿No? ¿Has oído hablar de él? Sí. ¿Sí? ¿No? Es extraño, ¿eh? No es habitual este señor, ¿no? Porque este libro de alguna manera reúne un poco todo su pensamiento, eso, de lo divino a lo humano. Porque de alguna manera viene a explicar con mucho detalle eso que dice la Biblia de que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? A imagen y semejanza. Es decir, que estamos... este es un mensaje también potente, que no somos cualquier cosita. Por eso hemos sido capaces de, habiéndonos centrado en estudiar la materia, en desarrollarla muy ampliamente. Por esto hemos hecho una bomba atómica, hemos hecho filigranas. La estamos liando parda. Hemos hecho filigranas porque tenemos una capacidad, tenemos una inteligencia hecha a imagen y semejanza. Porque es lo que nos define, la inteligencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Ese es el gran misterio que la modernidad no tiene ni idea, es qué es eso de la inteligencia. ¿Qué es eso de cuando yo me levanto por la mañana y veo que todo está ordenado, que los árboles viven, que salen las flores, que el cielo, hay un orden, ¿no? ¿O no? Que yo voy al váter y hago pipí y caca porque como... Es muy complejo todo. ¿Y esto, este orden? El otro día en un podcast, como anécdota, escuché, que no, me cuesta creer que sea verdad, pero era un físico, entiendo que sí, que en nuestro cuerpo tenemos células de todos los seres humanos y animales que han pasado por el planeta. O sea, que tenemos un poco de Beethoven, un poco de Platón. Claro. Pero es increíble eso. A nivel material, claro. Y cuando tú estás respirando ahora, parte de las moléculas de oxígeno que yo estoy viendo, pues las pudo respirar Juan Sebastián Bach, que es mi ídolo favorito. Pero claro, Cristobalín sigue siendo Cristobalín. Este es el gran misterio. ¿Por qué? Si yo estoy constituido por millones de... Vamos a bajar a los átomos. ¿Átomos? Ya no hablamos de moléculas. Sí. Trillones de átomos. Que constantemente se están moviendo y saliendo y entrando. Renovando, pero yo sigo siendo el mismo. Pero no solamente sigo siendo el mismo capaz, o mejor dicho, tú sigues siendo el mismo, ¿cómo te llamaban? Ivoncito. Que cuando tenías 5 años... que cuando te vas a la montaña y estás en la cima del Puchacal o del Aneto o del Pusets, eres capaz de concebir el todo. ¿O no? Y eso tiene poco que ver con las moléculas de Beethoven o los átomos del hombre de Neandertal, que era tan listo como tú. Eso es que se hacen mezclas explosivas, ¿no? Sin parar. Bueno, vale, ¿no? Pero con lo cual la pregunta es de dónde te viene a ti esa inteligencia, que es lo que te he dicho antes de las velas de la catedral. O, dicho de otra manera,
Y nosotros aquí en la Faseda, a esa vocecita interior que llevamos dentro le llamamos el inquilino. ¿Eh? Esta palabra del inquilino la hemos sacado de una viñeta de la Mafalda, Sí. en donde la Mafalda, el Kiko se llamaba, o Quino. No me acuerdo. Sí, creo que se llamaba Quino, el dibujante de Ajá. la Mafalda. Bueno, hay una viñeta con 4 Sí. escenas en donde la Mafalda va a su madre, está con su madre y le dice, toma la vuelta. Y la Mafalda había ido a la panadería y le da la vuelta a la madre. Y le dice, estaba a punto de comprarme con la vuelta unas chucherías, pero el inquilino me ha dicho que no estaba bien. Y la madre le dice, el inquilino, dice, ¿qué es eso? Dice, sí, esa vocecita que llevamos dentro. Bueno, pues nosotros en la Faseda, de una manera pedagógica, esa viñeta está puesta por todos los lados, Sí. en donde hablamos del inquilino. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, si yo a ti te pregunto si está bien lo que ha hecho la Mafalda, de no comprarse las chucherías, ¿está bien o está mal? Es relativo, yo creo. No está ni bien ni mal. Póntelo, si tú fuese tu hija, ¿estarías contento de que tu hija te diga, este dinero que me ha sobrado, que no es mío, te lo devuelvo, porque si me lo... Estaría contento como padre, Porque está bien, porque está bien. con lo cual está bien. Sí, claro. Entonces, perdona, Ivo, no me seas relativista. No me seas relativista, con lo cual está bien, Está bien. que la Mafalda haya reconocido que ese dinero no era suyo, Ajá. ¿sí? Sí. Y que por lo tanto se lo tenía que devolver a su madre. Porque tiene una vocecita dentro, Sócrates habla del daimon, Sí. en el juicio, en la apología de Sócrates, La vocecita que tiene los principios claros que le ha dicho lo que está bien y lo y que la Mafalda decide darle la vuelta a su madre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si ahora le preguntásemos a tus cámaras o a cualquier persona, seguramente a lo mejor tendrían la primera tentación como tú de decir que es relativo, pero si yo les volviese a preguntar, Sí, sí. si los pusiera otra vez en la tesitura de sus hijos, enseguida se darían cuenta que qué bien ha hecho la Mafalda de devolver el dinero que no era suyo. Porque todos sabemos que robar está mal. Ya sé que es un robo menor, Sí. pero es un robo. Estás utilizando un dinero que El no es dinero de tuyo. tu madre. Que no es tuyo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué todos estamos de acuerdo en que robar está mal? Y ya no te hablo si hubiésemos hablado de matar. ¿Por qué estamos todos de acuerdo en que lo que está mal y lo que está bien está bien? Porque todos sabemos internamente lo que está bien y lo que está mal. Y si todos sabemos lo mismo, debe ser porque esa vocecita que llamamos el inquilino debe ser la misma, que nos habla a todos con el mismo mensaje. ¿O no? Podría ser. Pues ahí lo dejo. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Pues esta es una pregunta fundamental. Sí, sí, sí. Y por eso os hablo de la vela y de la luz, cuando digo que la vela es esta y no otra, y hay una diferencia, eso se llama en filosofía la forma. La forma es la que da entidad a las formas, en cambio la luz es informal, porque está a otro nivel. Este es el inquilino, que a todos nos ilumina diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y a la Mafalda, el inquilino, y nosotros utilizamos el concepto del inquilino para recordarnos. Bueno. Hay que tener luego la disciplina, fuerza de voluntad para reconocer la voz del inquilino, porque como hablábamos al principio, lo más fácil es ir hacia el otro lado. Bajar las escaleras es más fácil que subirlas. Claro. Pero si sabes que las estás bajando, tienes la posibilidad de pararte y volver a subir otra vez. Eso, la metáfora de la montaña, es otra vez bonito. Yo sé que la cima está allá, sé que está lejos, pero sé que estoy subiendo. Y sé que me voy a caer. Y que incluso voy a pegar en la tartera, voy a pegar en un resbalón y voy a caer, yo qué sé, 3, 4, 5 metros porque me pego a un resbalón en la glasera, que no sé qué. Pero lo que tengo que hacer es
volver a recoger aire y volver a tirar para arriba. El esfuerzo, El la esfuerzo. resiliencia, Claro. para conectarte arriba con algo que está en otro sitio. Que está. No, que está. está. No, está. Que está, Pero incluso está aunque no llegues. sí, está siempre. Está siempre. Está siempre y en todos los lados. Mm. Y además, el problema es que no te lo puedes quitar de encima, que lo llevas puesto. ¿Me explico? Sí, aunque te vayas a donde te vayas, lo llevas puesto. El inquilino es que no se va. Bueno, yo digo que es un ocupa, más que un inquilino. Es decir, no se va ni aunque No se puede, no hay manera de no hay echarle. manera. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno.